Bueno, yo le aprecio mucho al querido Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, que me haya aceptado esta llamada. ¿Se acuerda que íbamos a hablar periódicamente? Luis Carlos, pues hay mucho bueno, y lo que falta, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, muy buenas tardes. A ver, primero, ¿quieres decir algo del caso Santiago Nieto? Sí, estoy decepcionado, porque la verdad era la primera oportunidad que el Senado mexicano tenía de ejercer un contrapeso político real. Yo creo que el que los legisladores de oposición hayan dicho que iban a objetar el procedimiento para saber qué pasó, por qué se le removió, qué está detrás de la decisión de haberlo destituido, me pareció una gran noticia que había que aplaudir. Quizá al final del proceso se pudo haber ratificado la remoción, es decir, que el PRI hubiese prevalecido, pero el mero ejercicio de citar al procurador en funciones y a Santiago Nieto me pareció una gran noticia. Luego, sorpresivamente, Santiago Nieto tira la toalla, algo que no entendemos, no está bien claro, no está explicado. Y luego volví a tener un cierto respiro de optimismo cuando Fernando Herrera, coordinador del PAN, el PT y Morena, dicen que van de cualquier forma a concluir el proceso de objeción, aunque Nieto ya haya tirado la toalla. Eso me pareció a mí una gran noticia, pero sorpresivamente, Joaquín, sorpresivamente de repente firman un acuerdo para irse de vacaciones. Sí. En los hechos, básicamente lo que hace el PAN y Fernando Herrera, coordinador, es avalar el hecho de que se concluya el proceso y no se objete, y la verdad es que llama mucho la atención que en la tribuna digan una cosa y en los hechos digan otra. Lo que está ocurriendo hoy, que de manera silenciosa todos los partidos, salvo Morena, que sigue insistiendo en citar a declarar al procurador, todos los partidos avalan que Santiago Nieto se haya ido, pero nos dicen otra cosa en tribuna. Entonces, pues es una doble retórica muy decepcionante. Sí, pero incluso el caso del PT, el coordinador del PT firmó el acuerdo para irse de vacaciones, ¿eh? Así es, efectivamente. O sea, todos, para las vacaciones como los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Pero son las vacaciones, pero en el fondo lo que esto demuestra, claro, es que hubo otro tipo de negociación. Entonces a nosotros nos dicen externamente en la tribuna que van a objetar la destitución, sí. Acusan al PRI, acusan al gobierno, pero en los hechos acabaron por avalarlo, y la verdad es que al final del día queda una nube de duda de qué pasó exactamente. Parece un show, parece una doble moral. La verdad es que me parece una mala experiencia al final de algo que pudo haber sido un buen ejercicio de rendición de cuentas. Yo coincido contigo, por primera vez íbamos a ver algo inédito, Luis Carlos Ugalde. Así es. Algo inédito de cómo el Senado iba a hacer esta audiencia, vamos a llamarle así, ¿no? Para discutir un caso que, por ejemplo, en países como Estados Unidos es muy común que citen a gente de gobierno y a particulares, como acaba de ocurrir con las cabezas de las principales de Twitter, de Facebook, ¿sí? Para que explicaran la trama rusa. O sea, hay que comparecer, y aquí se tenía una oportunidad maravillosa y la dejaron ir, la reventaron. Por eso, Joaquín, cuando algunos partidos de oposición hablan de que van a acabar con la corrupción, de que ellos son la alternativa del futuro, de que ellos sí son ahora sí la alternativa para acabar con el abuso del poder, y ves esto, pues no es creíble simplemente porque en los hechos no están ocurriendo las cosas que uno quisiera. Entonces, pues eso tache desafortunadamente en las últimas 2 semanas, Joaquín. Coincido totalmente contigo, Luis Carlos Ugalde, y sobre todo la decepción, ¿sí? Así es. Eso no quita que aplaudamos que el gobierno no haya explicado y motivado y fundamentado la remoción de Nieto. Esa es otra cosa que ya se ha cuestionado, ya se ha criticado, pero la oposición pudo habernos dado una explicación y no nos la dio, Joaquín. Así no quiso darla, y dicen que ahora ya se van a ver si la semana que viene forman consensos, ¿sí? Cada vez que dice que van a formar consensos, me garantizo que me queda claro que no, para buscar el perfil del nuevo fiscal, el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Dice que tiene que ser alguien, escuché a un director de una de estas agrupaciones de la sociedad civil, que decía que tiene que ser impoluto. ¿Y dónde van a encontrar un impoluto en este planeta? Tiene que ser alguien eficaz, que se conduzca con probidad, que sea responsable,
Y justo por eso, Joaquín, era muy importante saber las motivaciones del gobierno respecto a Nieto. Sí hay un argumento de que Nieto pudo haberse conducido con imprudencia, que pudo haber sido deslizado comentarios a los medios, que yo creo que es incorrecto que lo haga él o cualquier otro fiscal o procurador, y se hace comúnmente, que sí hay traspiés en lo que dijo y no dijo, y yo creo que era importante llamarlo a cuentas también a Nieto. Yo creo que al procurador y a Nieto había que llamarlos a cuentas. Se nos fue la oportunidad, Joaquín. En fin, ahora, ¿cómo estás viendo? Estoy hablando con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, es director del Instituto Federal Electoral. ¿Cómo estás viendo, Luis Carlos, el tema de los independientes, la aplicación? Margarita Zavala, que es la que lleva más firmas, tiene 40,000, ya solo le faltan 1,160,000, ¿sí? Para tenerlas más o menos 1,200,000 que le garanticen las 866,593. En este tema, Joaquín, yo soy menos pesimista que otros. Tú has cuestionado en tus columnas el procedimiento que se está siguiendo. Yo creo que lo que ha hecho el INE es un paso adelante en cuanto a una aplicación que efectivamente puede tener problemas, y los problemas no son por la aplicación. Tienen que ver, Joaquín, con que algunos teléfonos tienen una cámara de no mucha resolución, tiene que ver con que algunos no tienen mucha memoria, tiene que ver con la impericia, tiene que ver con que es un mecanismo nuevo. Pero te quiero decir porque esto es algo mejor que el pasado. En el pasado recopilabas firmas con papel, y esto permitía que pudieras tú comprar firmas. ¿Qué quiere decir? Que ibas en una colonia y pagabas 50 pesos por credencial, recolectabas 500 credenciales, ibas a un lugar donde gente llenaba y copiaba credenciales, podría falsificar incluso las firmas, y al otro día regresabas y volvías a devolver las credenciales. El pago de firmas para apoyar a candidatos independientes ha existido. Esta nueva modalidad lo hace más difícil porque tienes que tomar la foto a la persona está presente, es decir, creo que es un avance. Dos, sí creo que el INE tiene razón cuando dice, oye, vamos a darle tiempo. Muchos candidatos independientes no tienen la infraestructura, no tienen movilizadores y apoyadores, gestores, y efectivamente los datos que te muestra el INE es que de aquellos registrados por los candidatos a la presidencia, solo el 14% han estado recopilando firmas. Quiere decir que los propios candidatos presidenciales, en algunos casos, no están siendo muy buenos en activar a sus bases de promoción. Yo creo, Joaquín, que al final de esto vamos a tener quizá 1, quizá 2 o hasta 3 personas que lo logren. Pero yo creo que este paso adelante en materia tecnológica es bueno, y siendo la primera vez, claramente es un mecanismo más lento, pero yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Yo creo que el INE al final del proceso podría quizá extender 1 o 2 semanas el periodo de recopilación, y con eso recompensar estas 2 semanas que han sido un poco de duda y de aprendizaje. Duda de aprendizaje, pues porque además no se sabía antes, ¿no? Así es. Y eso, el tema del aprendizaje pues tiene un costo, y yo creo que el costo pues sería, como tú dices, pues extender el plazo, porque efectivamente hay teléfonos con los que no puedes hacer el registro de firma, ¿sí? Porque tienes teléfonos más o menos recientes, teléfonos que llaman inteligentes, y pues esos no los tiene toda la gente, vamos. Así es. Ahora hay otra crítica que se ha hecho, Joaquín, que yo tampoco comparto, esa crítica que dice, para ser candidato independiente se piden requisitos imposibles de cumplir. Yo hago el contraargumento. Imagínate que para ser candidato a la presidencia, en lugar de tener que juntar 866,000 firmas, te pidieran 150,000. Bueno, pues si te pidieran 150,000 firmas, seguramente en la boleta electoral habría 15 candidatos independientes a la presidencia. ¿Queremos eso? Yo la verdad no quiero eso. Yo creo que un candidato a la presidencia debe mostrar cierto nivel de operación de campo, cierta infraestructura, cierta capacidad de logística operativa, y esto te permite tener ese filtro, de tal forma que yo creo que debemos ver cómo funciona esto. Yo sí creo que va a haber 1 o 2 candidatos independientes a la presidencia, y ya veremos qué pasa el próximo año. Quizá ninguno de ellos tenga la fuerza suficiente para ganar la presidencia, pero sí creo que alguno de ellos, o más de uno, puede capturar el 8, 10, 15% de la votación, y en esa medida, en una elección tan cerrada, van a ser un fiel de la balanza, sin duda.
Sí, mira, yo no había tomado en cuenta esto que dices, pero tienes razón en ese sentido de que pues se inscribieron 89 personas para ser candidatos a la presidencia, quedaron 48 y de ellos en realidad pues, solo hay 5 visibles, ¿no? Margarita, el Bronco, María, Armando y Pedro. Sí. Los demás pues no hemos sabido nada. No, y si tú ves la tabla de los candidatos aspirantes a la presidencia, hay como 6 o 7 que no tienen una sola firma recopilada, lo cual quiere decir que muchos de ellos se metieron por el show, quizá por la fama instantánea de un minuto. En fin, yo creo que estos requisitos ayudan a darle un poco más de seriedad y es un filtro que yo creo que puede ser benéfico al final del día. En fin, pues ya espero que estés pronto de regreso, Luis Carlos, porque tenemos que hablar del tema del frente, ¿sí? Por ejemplo, ahora acaba de denunciar Andrés Manuel López Obrador en el INE a Miguel Mancera porque participó en un programa en Efecto TV, y después de 1,5 millones de spots, ¿sí? Así es. Yo creo que en las próximas 6 semanas hay 2 temas centrales respecto a 2018. Uno es la nominación del candidato del PRI, que puede ocurrir yo creo que alrededor del 30 de noviembre, porque en ese momento es cuando se debe designar al gobernador del Banco de México y este tema es central. Y yo creo que la otra es el 14 de diciembre, cuando sabremos si hay frente PAN-PRD. Es la fecha límite para registrar. Esos 2 yo creo que son los siguientes 2 momentos o fechas clave hacia 2018. Sí, aunque yo coincido obviamente en la designación del candidato del PRI, pero yo no lo amarro al Banco de México, porque el Banco de México está preparado para que pueda suplir el primer cogobernador del Banco de México interinamente la titularidad. Okay. Sí, puede ser. Ya estamos, ya que estamos viendo escenarios, ¿no? Claro. Pero en fin, pues ya veremos qué pasa. Yo también lo doy cerca de esa fecha que dices tú, en los primeros días de diciembre. Quizás estará esperando el presidente que los demás partidos, bueno, quitando Morena, nominen candidato, ¿no? Así es. Pero en fin, ya lo veremos juntos, Luis Carlos. Claro que sí, Joaquín. Muy buenas tardes. Gracias, que estés muy bien, Luis Carlos Ugalde. Te mando un abrazo, director de Integralia.